conciliación, correspondencia y varios. En este entendido, también quiero dar la palabra al licenciado Catoceno para que pueda verificar la existencia o no del corpus correspondiente. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a los presentes. Vamos a llamar lista, por favor. Maestra Fernando Vizcarra. Sala. Doctor Feli Arce. Sala. Moisés Oquechoque. Sala. Yabusi Gayana Vargas. Sala. Luis Alberto Arratia. Eduardo Lavalle Panoso. Doctor Sergio Segarra. Joel Lampamamani. Sala. Emilia Aleluya. Genia Belén Rojas. José Luis Ramos. Sala. Doctor Marcelo Claros. Doctor Julio Lizana. Ahí con el señor presidente. Gracias, licenciado. De consiguiente, con el foro correspondiente, vamos a dar inicio entonces a la sesión de este magno consejo facultativo. Para tocar el primer punto, que, como se ha señalado, está referido al caso del centro de conciliación, que si ustedes recuerdan, en el anterior consejo que se llevó a cabo puntualmente, ya un poco existió el debate en relación a este problema. A ver, en consideración nuevamente respecto al caso de conciliación, ¿cuál era el problema en específico, por favor? Quiero también manifestar de que el señor José Luis Camacho ha pedido audiencia en esta sesión de consejo. Se encuentra presente y ya en este momento le vamos a hablar. Adelante, doctor Segarra. Gracias, señor presidente. Un saludo cordial a todos los presentes. Bueno, básicamente la idea del planteamiento es el siguiente. Toda institucionalidad necesita siempre una dirección y una administración. ¿Está bien? Entonces, en el juzgado opera lo mismo. Está el juez y tiene un andamiaje administrativo que le respalda. El órgano judicial, pues, tiene un andamiaje administrativo que le respalda, que es el Consejo de la Magistratura. Entonces, una cosa no puede existir sin la otra. Entonces, lo que pasa es que ahorita el Centro de Conciliación es una instancia que solamente tiene a un funcionario administrativo a su cargo. Y eso está bien, no está mal. No está mal. Necesitamos tener funcionarios administrativos. Pero la oficina debe ser gestionada por un docente desde el punto de vista académico que gestione las conciliaciones. No es lo mismo gestionar la administración de una oficina que gestionar el desarrollo del proceso de mediación, conciliación y arbitraje. Por tanto, sin desmedro de la existencia de la funcionalidad interna, lo que se propone es que exista un docente de gestión exclusiva que sea la cara visible y la dirección de dicha oficina y que la función administrativa se desarrolle desde el punto de vista de la función administrativa, ¿verdad? No podríamos pretender que el secretario abogado de un juzgado emita las sentencias, pero tampoco le podemos pedir al juez que haga la gestión administrativa del juzgado. Entonces, ambas funciones deben coexistir y lo que pasa es que, en el fondo, el sentido académico que tiene que tener la oficina implica un conjunto de herramientas suficientes desde el punto de vista académico para poder hacer la gestión de la mediación, la conciliación y el arbitraje que se vaya desarrollando. Entonces, en el fondo, es una propuesta para fortalecer la oficina de conciliación, no disminuirla. Entonces, ahora tiene un funcionario y la idea es que con un docente de gestión exclusiva existan dos funcionarios,
Uno administrativo que se encargue de la gestión administrativa y el docente que se encargue de la gestión de la mediación, la conciliación y el arbitraje que se va a desarrollar en esta oficina. Por consiguiente, yo refrendo la propuesta realizada en la anterior sesión del Consejo Facultativo y que exista un docente de dedicación exclusiva a cargo de esta oficina, que el funcionario administrativo que está, que permanezca, porque no le debemos perturbar el desarrollo de las actividades, sino que cumpla su función administrativa correspondiente. Y bueno, había sugerido también que sea el doctor Boris Fiorilo quien se haga cargo provisionalmente de esto. Al mismo tiempo, complementariamente, existe un andamiaje jurídico institucional que debe ser saneado no solamente en esta oficina, sino en varias oficinas. Entonces podríamos encomendar a que el doctor Fiorilo el resto de la gestión, es decir, este noviembre y este diciembre, se encargue de hacer ese saneamiento institucional, funcional, reglamentos y manuales de funciones, de modo que en la gestión 2026 vayamos a comenzar el desarrollo de esta oficina, pues cumpliendo con todos los requisitos y con un saneamiento normativo e institucional. Entonces, es cuanto me decido proponer, señor presidente, señor miembros del Consejo. Gracias. En consideración la sugerencia que hace el doctor Sagasa, lo que me queda la duda, si proponen algún docente, sería a dedicación exclusiva tanto en la oficina de conciliación y aparte en otra repartición. En realidad, parte de la misma oficina tendría que ser el fortalecimiento de la misma, teniendo un responsable, que sería el docente, y un administrativo, que sería pues, la persona que se está haciendo cargo ahora. Entonces, la misma unidad estaría siendo reforzada por una parte docente y una parte administrativa que desarrolle las actividades programadas y planificadas para esta unidad. Más o menos lo que se había visto, y ese es el reclamo frecuente de la Asociación de Docentes. Mi anterior representante, la doctora Villalpando, lo había planteado en este consejo varias veces. Es más o menos como que la secretaria del decano se haga cargo de la gestión del decanato. Entonces, no está mal tener una administración. La administración es parte de la actividad cotidiana de una oficina, pero la dirección tiene que pasar por un docente necesariamente. Entonces, básicamente, dicha oficina ahora tendría que tener dos personas a cargo. Un administrativo que se encargue de la gestión administrativa de la oficina, pero la dirección de la misma tendría que estar a cargo. Pero la dirección de la misma es en el consultorio. Perdón, si para precisar, no tendría que, el término director no creo que tendría que ser adecuado, tendría que ser encargado o responsable de la oficina o la unidad de conciliación. Más o menos, la idea es que sea dirigido por, pero el nombre de director yo creo que no debería afectar en absolutamente nada. Responsable o encargado yo creo que pasa. Perfecto. Tiene la palabra el doctor Reyes. Tengan todos buenos días. Sin duda el tema de conciliación es un tema que tiene su propia historia. No es cuestión de... Creo que lamentablemente no se ha acompañado el tema con decisiones educativas. Primero, por ejemplo, existe el manual de descripción de cargos de la universidad. Es una norma que regula la dependencia de las unidades. Su conciliación, desde el momento de creación, que hace 20 años, depende del jurídico. Existe un director del jurídico. Primero, la dependencia está normada en el manual de descripción de cargos aprobada por el señor rector y OIM. En este caso, esta resolución que aprueba el manual de organización y descripción de cargos establece, primero, la dependencia del centro de conciliación no del consultorio, que no es consultorio, es dirección de interacción social, y esa dirección de interacción social tiene el consultorio, tiene el centro de conciliación. En algún momento tuvo la unidad de
acá el doctor Arratia, de temas agrarios. Es decir, se crearon subáreas que creo que corresponden a una época. Yo entiendo que para mayor facilidad, porque había que acreditar, ahí viene el tema, había que acreditar al consultorio, al Ministerio de Justicia. Entonces ahí aparece la necesidad de darle cierta independencia, ¿no? Pero ese hecho no ha sido acompañado con la respectiva, digamos, reestructuración interna de las dependencias de la facultad y del centro de conciliación. Y por ejemplo tengo en mis manos un reglamento inicial que se trabajó hace 10 años. ¿Qué dice, por ejemplo, de la dirección del centro de conciliación? Voy a leer. Dirección, la directora o director del Centro de Conciliación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la U es la máxima autoridad del Centro de Conciliación y será nombrada por el Consejo Facultativo. Requisitos para el nombramiento. La directora o director del Centro de Conciliación de la Facultad debe cumplir con los siguientes requisitos: ser boliviano y mayor de 25 años. Poseer título profesional nacional en Profesión Nacional de Ciencias Jurídicas. Formación en conciliación y medios alternativos. Contar con la matrícula del registro público de la abogacía. Ser docente en ejercicio. Esos son los requisitos que establece un reglamento interno de la facultad para quien se hace cargo del centro de conciliación. Seguramente tendremos que intentar adecuar, no sé si este reglamento sigue vigente, se ha modificado, pero esos son los requisitos que establece este reglamento. Por lo tanto, deberíamos ver que alguien se haga. Segundo, el tema central tiene que ver si hay un ítem para que se cargue. Entonces, si no, ese ha sido el tema de la anterior funcionaria administrativa que se jubiló. Y más bien creo que logramos recuperar ese ítem administrativo. Pero creo que en definitiva, señor presidente, señor presidente del Consejo, es tiempo de hacer digamos, un estudio, una reingeniería de toda esta estructura del consultorio jurídico. Yo creo que el consultorio ha tenido una época, ha cumplido, yo he sido fundador del consultorio con solo mi cargo, desde que había inclusive 6 auxiliares, hace más o menos 30 años. Pero en ese momento no había defensa pública, no había la brigada, no había ninguna institución que apoyaba esos tipos. Creo que hay que pensar más bien, darle es una sugerencia y una propuesta que a partir de este tema se haga un estudio y una reestructuración de la unidad de interacción social, porque creo que hay nuevos temas que debemos incorporar, como por ejemplo el tema de las prácticas preprofesionales, un tema central en la formación académica, que creo que es más importante que tener jefes para atender área laboral, área de conciliación, porque yo sé que en el caso de conciliación, en 6 meses, 6 casos, no sé laboral, no sé penal, porque creo que hay otras instancias de servicio. Creo que más bien deberíamos intentar, y es una propuesta, más allá de no estar en desacuerdo con la propuesta que se ha planteado, de que se trabaje, si es necesario me brindo con alguien más que quiera, a proponer una reestructuración de lo que es interacción social, pero con una suerte de componente más académico, más de formación, más de práctica preprofesional, y que creo que eso nos ayudaría, porque creo que en definitiva, por ejemplo, está aprobado el reglamento de prácticas preprofesionales hace 2 años, que implica que alumnos después del segundo año deben tener 400 horas de práctica preprofesional obligatoria para graduarse. Es decir, los que ya se van a graduar la siguiente gestión, si no han cumplido esas 400 horas, legalmente no van a poder graduarse. Pero ¿quién administra y quién impulsa esas prácticas preprofesionales? Nadie. Si bien el Consejo Universitario ha aprobado el reglamento, eso no se ha internalizado en las facultades. Disculpe, señor presidente, que me exceda en el tiempo de uso, pero me parece importante este tema. Creo que habría que pensar en hacer una revisión de la estructura, adecuarse al reglamento. En este caso, la propuesta creo que es que algo que ya está en algún cargo en el área del consultorio,
en función del reglamento, además se haga cargo momentáneamente de la conducción. Yo creo que afuera de cumplir sus competencias en el área, no sé, civil y penal, tengan que además estar como responsable, como dice su reglamento del centro de conciliación, como responsable de esa unidad, pero sin duda sería transitorio hasta que tengamos que una propuesta más integral. Yo apoyo la propuesta para que esa lógica que sea circunstancial en la medida que se considere favorable y se apruebe la necesidad de analizar y hacer una reestructuración del área de interacción social. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el doctor Vizcarra y luego el doctor Claros, por favor. Gracias. No pensaba participar, pero un poco en la línea que ha marcado el doctor Arce. Es bien cierto que hay un reglamento antiguo que ha sido superado por lo que es fundamentalmente el manual de funciones aprobado por la OIM y que básicamente en base a aquello se ha estado trabajando y se ha ido regulando. Queda claro que el tema que creo que es importante es, haciendo paréntesis, primero felicitar al licenciado José Luis Camacho porque ha logrado obtener la prórroga del permiso de operación del centro, que no es un tema así, tenemos vigencias hasta el 4 de junio de 2027, un tema que hablaba la doctora Arce que no se ha considerado es el tema de la organización importante que durante los pasantes. Es decir, nunca se ha activado aquel, porque evidentemente no ha sido una prioridad, si vale el término, pero hoy en día vemos que las oficinas de conciliación se han convertido en un instrumento muy importante, mucho más cuando es dependiente de una universidad. Existe una estructura y una organización. En el antiguo manual se hablaba de la dirección que hizo en extenso el doctor Arce los requisitos y luego venía la coordinación. Yo entiendo que el doctor José Luis estaba fungiendo como responsable de la oficina de conciliación y arbitraje. Y en el manual explícitamente dice que se requería ser docente de la facultad o personal administrativo de la universidad, es decir, daba esa posibilidad también, pero dice con 2 años de experiencia en labores similares. Ahí me voy a lo que también mencionaba el doctor Arce, que es el ministerio el que tiene que validar y reconocer a los centros de conciliación. Y los centros de conciliación están regulados para el ministerio con la resolución ministerial 145-2015 de 12 de agosto de 2015, que habla de la autorización del funcionamiento de oficina principal. En su artículo 31 dice cómo es que se debe acreditar, o sea, a los centros de conciliación y arbitraje. Y en su título primero dice, título profesional en provisión nacional en cualquier área, ni siquiera dice derecho, porque no es se podría decir, simple y llanamente, exclusivamente para esa área. Es decir, la carrera de conciliadores se ha desarrollado al ámbito de lo que es estrictamente las ciencias jurídicas. Les comento que el Centro de Conciliación de la UNSA está en la carrera de Ciencia Política, porque han hecho un estudio de que cabalmente la gente se siente más en confianza cuando ve que no son abogados, pero eso es una anécdota, pero sin embargo está dando muy buenos resultados. ¿Qué dice para designar yo por si acaso no estoy en desacuerdo que se quiera hacer las modificaciones que se deseen hacer, pero tenemos que ser responsables de que cumplamos la norma? Primero, que lo decía el doctor Arce, no tenemos el ítem.
Segundo, estamos terminando la gestión. Dice uno de los requisitos para que el ministerio, o sea, reconozca esta coordinación o responsable, lo que fuera transitorio. Formación en conciliación o medios alternativos de resolución de controversias, con un mínimo de 120 horas. Es decir, el profesional que vaya a asumir tiene que demostrar que ha pasado o tiene la solvencia y reconocimiento de una institución pública o privada por más de 120 horas para que lo faculte como responsable de un centro de conciliación. Pero además dice que no debe, dice, aprobación de la evaluación teórico-práctica realizada por el centro, es decir, el ministerio va a evaluar y calificar. El cuarto punto dice, no tener registro judicial de antecedentes penales. El quinto, no figurar en el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de género en Bolivia, sí pasa. Es decir, no es solo de designar, sino que tiene que estar en el ámbito de lo que establece la norma para que nuestro centro, que ha sido nuevamente reacreditado, no sea observado. O sea, pero yo entiendo que ahora el centro está bajo lo que es la dirección, ¿no es cierto? Y queda clarísimo, es la dirección de interacción social. El consultorio jurídico es una parte y el consultorio jurídico tiene un director. Es decir, estamos cumpliendo con la norma. Salvo que querramos crear una coordinación que estaría por encima del responsable, ¿sí?, de la oficina, en este caso de mediación. Que en los hechos, por el tiempo que nos resta, yo no sé cuán fructuoso va a ser. Lo que yo sí estoy de acuerdo y coincido con el doctor Arce, en que hagamos una comisión en la que me gustaría ser parte también, porque por la experiencia y por lo que hemos ido trabajando, que no es un tema sencillo el tema de la conciliación, ¿sí? Los organismos internacionales y cada vez las ONGs, o sea, están tomando mucho en cuenta este sistema de la cultura de la paz. Entonces, yo creo que el tema de a estas alturas designar por encima del que ya está designado, no sé cuánto provecho nos va a dar. Pero además, cuando no estamos de una u otra manera, primero, o sea, cumpliendo la normativa. Si es que hubiese funcionado mal el centro, bueno, pues entonces lo diremos. Pero hasta donde yo sé, más bien, o sea, tiene ya cierta credibilidad nuestro centro, pero además que se ha ocupado no solamente de generar, antes se tenía solamente 6 conciliadores, les comento. Ahora no sé si 28 o 32 nuevos conciliadores que el ministerio los va a avalar. Y ahí vamos a tener la posibilidad de trabajar en lo que se ha venido desarrollando, que no solo sea conciliación, sino también arbitraje, donde realmente vamos a abrir las puertas para competir con las distintas cámaras de comercio e industria, ¿sí? Por eso que hoy día debía, si no me equivoco, este lunes debía haber empezado el anterior segundo ciclo de capacitación de conciliadores, donde seguramente todos los colegas que quieran o deseen ser parte del centro de conciliación, ya sea como responsables, como coordinadores o directores, tienen que vencer ese curso y acreditar las 120 horas. Entonces, presidente, sin desmerecer la moción que ha hecho la asociación, pero creo que no estamos hablando en un contexto estrictamente jurídico. Ahora, si es una decisión política, es otra cosa, pero creo que no es el momento todavía. En ese sentido, yo me inclino a que realmente organicemos una comisión para hacer un rediseño, porque no hemos estado cumpliendo con lo que dice, o sea, la normativa. Pero eso es obviamente porque hemos ido aprendiendo en el transcurso del tiempo y no necesariamente se ha tenido la experiencia, ¿no? Ahora ya tenemos claro qué es lo que debemos hacer y hacia dónde debemos ir. Gracias, presidente. Tiene la palabra el doctor
Claro. Gracias, presidente. Buen día. Siempre en la universidad hay un error que el doctor Freddy Arce trató de enmendar con algo de acierto, pues. Las cosas no comienzan con nosotros, pues, presidente. Hay una historia mucho más grande. El origen de la conciliación en la facultad data en el contexto de una función de interacción que nace con el consultorio jurídico. O sea, el consultorio jurídico popular, con sus miembros, hacía la función de conciliación. Y en algún momento cualquier solicitud de conciliación ingresaba y se la asignaba, como me imagino tiene el centro también su procedimiento, y podía conciliar el responsable del área civil, penal o los que sean parte del consultorio. Pero lo que queda claro es que la conciliación es parte de la interacción. La universidad se caracteriza por brindar labores de enseñanza y aprendizaje, investigación e interacción. Es su pilar. Reservada en esencia y en estricto a quienes conllevan el título de docentes de planta de la universidad. Yo nunca he querido desmerecer la labor de los funcionarios administrativos, pero ellos tienen otra naturaleza. Su función es de apoyo a las funciones de docencia e investigación, docencia y aprendizaje, investigación e interacción. No pueden suplirlas, no pueden reemplazarlas. Pero continuando con la historia, yo con la doctora Daniela, que no está aquí, nos opusimos tenazmente a la arbitrariedad de Omar Morales cuando la trae a la doctora Mayón. La trae, yo no sé dónde estaba la doctora Mayón, siempre he escuchado su nombre en la universidad, pero no sé dónde trabajaba. La traen de responsable, jefe, no importa, del centro de conciliación. Y nosotros nos oponemos, nos paramos, y claro, él arbitrariamente, además reconociendo la arbitrariedad, pero ejerciendo esa suerte de poder que se tenía, la ponen a la doctora Bayón. Y se pelean con la doctora Bayón. Y bueno, no sé, yo me imagino que José Luis, cuando intervenga, podrá decir cómo llega ahí después de que la doctora Bayón sale. Pero lo que no es correcto discutir, presidente, en tiempos o en momentos, es que lo que se originó de una manera incorrecta tiene que, en el ámbito de la grandeza, reconducirse. No es difícil. O sea, no es difícil tener la grandeza de decir: eso no estuvo bien y no podemos continuar. Yo, por ejemplo, me he unido al criterio de la asociación y me voy a seguir uniendo a los criterios de transformación. Siempre que encontremos en la facultad y en sus miembros directivos de cogobierno la grandeza de cambiar y mejorar. Yo entiendo que la asociación no quiere cambiarlo, pues, al doctor Camacho. No quiere perjudicarlo, no quiere votarlo, no quiere dejarlo sin función. O sea, no se está aquí para perjudicar, para dañar. Siempre hay que pensar en la mejora. Lo que se quiere hacer es lo que siempre debió haber ocurrido. Esa actividad, esa función de la conciliación, llámese lo que se llame ahora, centro de conciliación, acreditado, reconocido por el ministerio, no sé si después lograrán volverse arbitraje, son pocas las instancias en el país que lo han conseguido. Ojalá fuera así,
pero hay que reponer esa oficina a la dependencia de la interacción facultativa. Y el norte conductor de la oficina la debe dar un docente de dedicación exclusiva, como siempre ha sido. Entonces, el reglamento está ahí, presidente. Yo creo que ya no tenemos que seguir dándole vueltas al escenario bajo circunstancias de buscarle algún resquicio a la norma, al tiempo, a mañana. Lo que debemos hacer es sencillo. Yo no sé qué se llamará a partir de ahora el cargo o qué cargo ostentará el doctor Camacho. Puede seguir siendo lo mismo, pero por encima de él está un docente de dedicación exclusiva que desde el día de mañana tiene que interiorizarse en el funcionamiento, en lo que ocurre, en lo que pasa y sugerir las mejores. Y el doctor Camacho tendrá que trabajar bajo su dependencia, bajo su conducción. Eso es lo que se tiene que hacer. Los requisitos de los conciliadores, las capacitaciones van a continuar como siguen. Yo creo que no hay que darle mayor vuelta, presidente. Político fue lo que hizo Omar Morales. Eso es político. Político, personal y particular. Pretender mantener esa cuestión que no fue correcta es más bien una posibilidad de seguir continuando el error político. Hay que hacer lo que dice el reglamento, hay que hacer lo que demandan los docentes, y la propuesta de la asociación es clara, es el doctor Fiorilo como miembro, como docente de dedicación exclusiva, de manera transitoria, y hay que continuar en esa línea, presidente, porque además yo no quisiera entrar a otro plano, porque ahorita no estamos entrando a otro plano. Para mí, por los informes que yo he conocido y lo que veo en función, no es de prioridad para la facultad una oficina de conciliación. Al menos no con un promedio de 6 u 8 conciliaciones al año. Lo mismo puede hacer el consultorio jurídico en una de sus oficinas. O sea, si yo tuviera la facultad de decidir, yo prefiero tener un aula y retomar nuevamente la conciliación a los escenarios como eran antes, pero no importa, yo respeto la visión que habría tenido Morales en ese entonces. No vamos a ingresar a ese término, como tampoco vamos a ingresar a lo que es una verdad a gritos. En la oficina de al lado pusieron a 10, a 5 changos de un grupo político a hacer activismo político. Eso es innegable. Usted puede agarrar las cámaras que le enfocan y puede revisarla, no sé si con el permiso de él, de otra autoridad, del rector, eso ya no nos podemos negar, pero no vamos a entrar a eso. Eso va a meditar otro debate cuando el doctor Fiorilo nos informe el desenvolvimiento y veremos qué hacemos a futuro con la oficina. El contexto es claro: un docente de dedicación exclusiva de planta debe conducir, debe ser la cabeza de esa oficina de conciliación. Gracias, presidente. Gracias, doctor. A ver, para tener mayor información, después el doctor Arratia, a ver, el señor José Luis Camacho, le estamos dando la audiencia que ha solicitado. Gracias, presidente. Buenos días a todos los honorables miembros de este consejo. He escuchado atentamente las interrogantes y las incertidumbres que tienen algunos miembros de este honorable consejo, y para poder empezar esta intervención a modo de historia, y más que todo para poder darles a los miembros estudiantiles de este consejo, el año 2012 se crea el Centro de Conciliación, la Oficina de Conciliación. Estaba como decano la doctora María Manovit Corralet, el doctor Freddy Arce era director académico, y quien firma como secretario de consejo es mi persona en calidad de estudiante y dirigente estudiantil. Ahí uno puede darse cuenta la gestión de calidad con resultados que puede obtener teniendo una visión facultativa a futuro. Esto se dio en el 2012,
recién el centro se genera el año 2021. La ley 708 se aprueba el año 2015. La facultad legalmente ya tenía un centro de conciliación con esa visión de un método alternativo mucho antes que se apruebe el año 2015 la ley 708. En esa misma línea, si bien el doctor Arce tal vez ha citado un reglamento, actualmente en la descripción del cargo que está presente en el departamento de OIM, Organización y Métodos, para poder ser responsable de esta oficina de conciliación, claramente grado académico, ser docente de la facultad o personal administrativo de la universidad. Segundo, 2 años de experiencia en labores similares. ¿Verdad? Es lo que está presente y está vigente en la actualidad. Ahora, este centro de conciliación no ha actuado en ningún momento de manera independiente, toda vez que es dependiente del Consultorio Jurídico Popular e Interacción Social Facultativa, teniendo como director al doctor Iván Rodríguez. Cuando mi persona asume como responsable de ese centro, en su momento coordinaba todo el trabajo con el doctor José Aguilar, que era director en el momento. Posteriormente fue el doctor Fiorilo, con quien se coordinó todas las actividades, y ahora se coordina con el doctor Iván Rodríguez. En ningún momento se actúa de manera independiente, o no sé dónde será que nace ese discurso que tergiversa este tema. Sin embargo, continuando con la intervención, existen reglamentos al interior de lo que es el Ministerio de Justicia y la Resolución Ministerial 235, que es la reglamentación que aprueba para el funcionamiento y la actualización de renovación de matrícula del Centro de Conciliación. Y para ello es importante lo que hacía mención el director académico de la facultad, tener las 120 horas académicas acreditadas. La primera acreditación que se ha realizado el año 2021, que es de conocimiento también, están los archivos en Secretaría de Decanato, Dirección de Consultorio, solo se acreditan 7 personas, 5 docentes, 2 trabajadores. Entre esos trabajadores está mi persona, ¿verdad? Desconozco si el año 2021-22, ¿por qué no actualizaron el reglamento? Desconozco qué habrá pasado. Cuando asumí la oficina, los reglamentos estaban ya obsoletos, hemos querido intentar actualizarlos, no se pudo, había elección de decanato de por medio, el año pasado había que el Congreso no había nuevas elecciones, etc. Es así que este año hemos trabajado un reglamento que está a la espera de que este Consejo lo apruebe, reglamento que este trabajador de manera personal lo ha trabajado. ¿Y cuál fue el espíritu que tenía ese reglamento, el primer borrador? De que un académico se haga cargo. Ese era el espíritu, pero para ello hay que seguir un conducto regular interno. Todas ideas que se puedan vertir en este consejo, por más buenas o vacías que sean, o malas para la facultad, tienen que estar acompañadas de una propuesta escrita, si no queda en el aire. Producto de aquellos que no se ha podido materializar ninguna idea de que un académico se haga cargo o responsable del Centro de Conciliación, recalcando nuevamente que la dirección de ese centro es el Consultorio Jurídico Popular. Es así que el espíritu de este primer borrador que trabaja mi persona consideraba una categoría programática, que es el ítem que necesita un académico para hacerse cargo de esa oficina como responsable. Y que esta idea fue en su momento comunicada al presidente de este consejo, en reunión con el director académico, y que también se comunicó al secretario administrativo para ver qué posibilidad existía de poder trabajar este reglamento. Sin embargo, la crisis financiera que atraviesa la Universidad Mayor de San Simón, los conflictos que no quiero mencionar, los políticos que atraviesan, hacen que no se pueda gestionar este ítem. Bajo ese entendido es que la propuesta que en este momento ya tiene el visto bueno de OIM, está en la DAF, solo requiere aprobación de este consejo para entrar en vigencia, ya contempla quién es el director del Consultorio Jurídico Popular, quién es el director del Centro de Conciliación, es el director del Consultorio Jurídico Popular. El responsable o coordinador de área es un trabajador administrativo, que en este caso está a cargo de mi persona. Ese reglamento que este trabajador es quien lo ha elaborado. Ahora, sin finalidad de entorpecer y aumentar, en mi criterio, mientras ganemos un trabajador más, la facultad crece. Es así que también este trabajador administrativo con mucho orgullo puede decir que gestionó una secretaria para el Centro de Conciliación, que no ha sido repuesta a la fecha y que en su momento fue cedida al director del consultorio porque no había. No puede ser que un dependiente del director, que es un docente, tenga secretaria y el director no. Y cursa por su secretaría de decanato y de despacho, que hemos cedido secretaria temporalmente hasta que se asigne ese ítem nuevamente. Nunca hemos actuado de manera independiente. A la fecha, para ir concluyendo esta intervención, señor decano, el Centro de Conciliación, este trabajador administrativo, le ha generado más de 32.000 bolivianos a la facultad. Hemos hecho el curso de conciliación con posgrado con más de 71 inscritos. A la fecha hemos generado los valores
sugerencia del Centro de Conciliación y de este trabajador administrativo para que apruebe 20 bolivianos por reposición de material de escritorio. Hoy tenía que comenzar el curso, la segunda versión de conciliación. Va a ser reprogramado este curso, ¿por qué? Por las nuevas autoridades en la cartera de Estado, que es el Ministerio de Justicia, para que, en coordinación con ellos, se realice la segunda versión y tengan firma de certificado. ¿Y cuál es la propuesta, presidente, de este consejo? Para no salirse y desfasarse y después decir, no nos dijeron. Y es por eso que estoy solicitando la audiencia. En lo que manda el reglamento, la persona que vaya a hacerse cargo responsable tiene que tener esas 120 horas acreditadas, teórica y práctica. Es por eso que hemos hecho esta primera versión con el posgrado de la facultad. Y en ese entendido, está sujeto a la aprobación de este reglamento que les acabo de mencionar, para que los nuevos 46 conciliadores que ha generado el Centro de Conciliación, como responsable de este trabajador, entren a poder operar como conciliadores en la oficina de conciliación. Fue la sugerencia que nos ha realizado el Ministerio para poder realizar la actualización de la matrícula. ¿Por qué? Porque en el nuevo reglamento hemos visto estos pormenores que ustedes han señalado acá. Y es más, estamos ampliando a que los estudiantes puedan practicar como conciliadores juniors, ya que si la visión de la facultad va a ser generar abogados conciliadores o abogados litigantes, bueno, pues la mejor forma de generar abogados litigantes es que empiecen a practicar en el Centro de Conciliación. Y la propuesta, presidente, la primera, porque tengo 3 propuestas, presidente. Nadie está en contra de que un académico se haga cargo, es más, nunca nos hemos aferrado a un cargo. Y fue en este mismo escenario cuando estaba Omar Morales Delgadillo, quien generó el año 2021 el Centro de Conciliación, en medio de una audiencia que para poder generar un ítem para un académico era necesario presentar la propuesta escrita. Yo no sé si habrá una propuesta escrita por algún personal académico o docente de la facultad que a la fecha pueda ser presentada. Desconozco. Sin embargo, la nueva acreditación de conciliadores, presidente, contempla 46 acreditados, de los cuales hay 12 docentes que tendrían ya las 120 horas. Entre ellos está el doctor Iván Rodríguez como director, Gali Valdivia, Sandra Rodríguez, Omar Morales, Edwin Vargas, etc. Cualquiera de ellos, de manera ad honorem, porque no hay el ítem para ir a sentarse como docente en el Centro de Conciliación, podría asumir el cargo porque tiene las 120 horas. Como no está aprobado ese reglamento, si lo aprueba este consejo ya estaría en vigencia, volvemos a la lista anterior, que son 7 conciliadores acreditados. Y de entre esos 7 hay 2 trabajadores y solamente hay 5 docentes. ¿Quiénes son esos 5 docentes? Omar Morales, Mónica Jiménez, María del Carmen Borda, Jorge Iporre y Melvin Zabalar, que tendría que asumir temporalmente hasta que se dé las propuestas que han realizado actualmente, que son ideas solamente, ya que no hay propuesta escrita. Y lo otro, presidente, es pasar a depender, como dicen, de un docente de dedicación exclusiva, pero fíjense lo que nos dice el Ministerio y qué áreas específicas tiene este Centro de Conciliación, una interrelación, una relación constante. Área civil, familiar y comercial. En el Centro de Conciliación solo podemos realizar conciliaciones en estas 3 áreas, civil, comercial y familiar. Es así que constantemente con el área que más coordinamos es con el área civil. Toda vez que si un acta de conciliación ha sido incumplida, remitimos al director, ahí está el procedimiento administrativo que se sigue, nunca se ha coordinado de manera independiente, para que se le asigne un abogado, en este caso el responsable civil, y realice la demanda de ejecución de acta de conciliación. Por lo tanto, corremos el riesgo, ya que en la resolución ministerial 235, que si hay una persona que no está acreditada y asume en el Centro de Conciliación, podemos ser sujetos a sanción de suspensión temporal de la matrícula del Centro de Conciliación, ¿verdad? Y si yo no hago conocer aquello o este consejo, también el presidente de este honorable consejo facultativo puede incurrir en un error interno por este tema. En lo personal, si se va a pasar a depender de una oficina, que es la tercera propuesta, lo más cercano que se tiene, presidente, sería al área civil, toda vez que la ley 708, si alguien la ha podido revisar, excluye que la materia laboral o agroambiental pueda ser sujeto a conciliación. Y ojo, no somos un centro de conciliación judicial, está el órgano judicial, somos un centro de conciliación extrajudicial. No podemos analizar o tratar de pretender de que un secretario administrativo, sin ofenderlo al doctor, esté por encima del juez. La finalidad de la conciliación como un método alternativo y de sistema de acceso a la justicia es tratar de desburocratizar todo lo que tiene el órgano judicial y buscar una salida alterna por medio de los conciliadores extrajudiciales.
Sería, presidente, que yo me quedo, si hay alguna posibilidad en la que yo pueda seguir aportando para dar solución a este interrogante. Sin embargo, creo yo que a las 3 propuestas, presidente, más allá de lo que vaya a hacerse, es importante tener una propuesta escrita que genere un ítem para que un académico se haga cargo de la responsabilidad del Centro de Conciliación. Sí, estamos de acuerdo en eso. Básicamente, un segundito, doctor. En realidad existe un reglamento que obviamente ha dado algunas disposiciones respecto al director y lo que es el coordinador o responsable del Centro de Conciliación. Existe ese reglamento que está vigente y hay un proyecto de reglamento de actualización, le llaman, ¿no? Que lo han llamado, que obviamente se presentó y el Ministerio de Justicia ha hecho un sinnúmero de observaciones. Hay que ser claros también en eso. Y obviamente ese reglamento, cuando ya lo corrijan, seguramente el Consejo Facultativo va a tener la oportunidad de hacer las observaciones que corresponden. Lo que preocupa de verdad, y no le estoy diciendo de manera irresponsable, han habido estudiantes y docentes, lo que ha ocurrido es quejas que lo han convertido el Centro de Conciliación hasta en búnker políticos, donde no debía estar gente que no tiene nada que ver con el Centro de Conciliación. Y yo le dije alguna vez, por eso, al doctor Camacho, que no voy a permitir eso. Y además, definitivamente hay que mejorar en cuanto a la gestión de ese Centro de Conciliación. Sin embargo, yo vuelvo a reiterarles, eso es lo que un poco me molestó a mí. Y en este entendido hay hasta 2 proposiciones fundamentalmente de que se designe a un interino durante el término hasta el término de esta gestión académica y que dependa básicamente el responsable administrativo de esa persona. Yo les ruego que vayan fundamentando esa sugerencia para llegar a un acuerdo, no solamente como una decisión política, también hagamos también una decisión estrictamente jurídica. Yo les ruego, señores consejeros. Tiene la palabra el doctor Arratia. Muchas gracias, muy buenos días a todos. La verdad es que hay alguien que dijo que lo que no se conoce no existe, ¿no? Y yo desde el ámbito externo de la universidad no he encontrado a un centro de conciliación de la universidad que pueda ser referente regional en la conciliación. O sea, creo que este proceso de construcción de un centro de conciliación que pueda resolver, que pueda liderizar la conciliación en Cochabamba no se ha dado por distintos motivos. Pese a que ahora el sistema nos exige que la conciliación verdaderamente funcione. Los que estamos trabajando como abogados litigantes sabemos que masivamente se han instituido los procesos orales. Y los procesos orales no funcionan o van a colapsar si es que la conciliación no acompaña este proceso. En otros sistemas judiciales, por ejemplo el anglosajón, los juicios llegan a un buen término porque la mayor parte de estos procesos se resuelven por mecanismos alternativos. En Cochabamba y en el país el problema es de que tenemos juicios y procesos orales y audiencias retrasadas porque no está funcionando la conciliación y en poco tiempo yo estoy seguro de que va a colapsar. Entonces, yo voy a apoyar lo que dijo el doctor Freddy Arce y el doctor Segarra, que es urgente que en este momento de transición podamos tener y elaborar una propuesta y designar al doctor Fiorilo para que haga esta propuesta cumpliendo el reglamento, porque necesitamos que regente, gerente, dirija un docente, ¿no? Un docente a dedicación exclusiva. Y en este periodo de transición que está finalizando el año, podamos tener ya, con el apoyo del doctor Freddy Arce y también del doctor Vizcarra,
una propuesta que podamos aprobar en la próxima gestión que pueda reconducir el proceso. Pero sí estoy de acuerdo con el doctor Segarra de que designemos ya no más al doctor Fiorillo como responsable del Centro de Conciliación. Gracias. En consideración la propuesta que coinciden entre 3 consejeros, voy a ceder la palabra, básicamente va a ser la última, al doctor Beizaga. Gracias, presidente, y saludar a los consejeros, docentes, estudiantes, también a mi colega director de carrera. Yo creo que el tema está claro, no necesitamos divagar, no necesitamos especular. La designación transitoriamente de un responsable director del Centro de Conciliación, que se caiga en un docente a dedicación exclusiva, lo que han planteado, creo que es lo que corresponde. Pero también al mismo tiempo hay que examinar la normativa que existe y adecuarlo, actualizarlo para que tenga vigencia. Y este Consejo debe aprobarlo, efectivamente. Y a partir de eso tendremos que ya pensar en una designación ya definitiva, digamos, de un docente, no hay otra alternativa. Entre tanto también yo creo que corresponde a las autoridades facultativas pensar en el ítem, porque necesitamos un ítem, digamos, ¿no? Ahora no existe ese ítem. Entonces creo que las condiciones están dadas en esa línea. Creo que, presidente, deberíamos tomar la decisión si es transitoriamente la necesidad de constituir una comisión que se encargue de actualizar, adecuarlo, la documentación, etcétera, toda la normativa, y después el Consejo ya tendrá oportunidad de pronunciarse sobre ese proyecto de reglamentación. Gracias. Entonces, Solo para complementar. un segundito, por favor, ¿ya? Por favor. Le escucharemos un segundito, cosa de que ya básicamente complemente su participación. Sí, presidente, simplemente aclarar que a la fecha el Centro de Conciliación por la Gestión 2025 presenta 49 carpetas. El año pasado cerró con 55 y el año pasado con 62 carpetas. El 22-21 también están los archivos. Y tercero, que también cursa por secretaría de su despacho, presidente y el director académico, la representación en relación al personal que debería tenerse tanto la secretaria como auxiliar de servicio, beca IDH, las mismas que presumo que por un tema presupuestario nunca fueron atendidas, simplemente aquello. Y que gracias, de manera voluntaria, presidente, y que de manera voluntaria han habido jóvenes, y un claro ejemplo es la secretaria suplente, Grisel, que de manera voluntaria también ha hecho trabajo en el Centro de Conciliación, y ella sabe cómo se ha manejado la oficina conscientemente. Gracias. Bien. La última participación, entonces, doctor. Bueno, a ver, hay cosas que es importante precisar. El doctor Arce nos ha dado muchas luces reglamentarias porque los convenios, los decretos supremos, van a tener que entenderse siempre a la lectura de la normativa vigente de la facultad. Entonces tiene que ser definitivamente un docente que se haga cargo. Pero hay elementos que son importantes corregir sobre la marcha. Hay que hacer una reingeniería del consultorio jurídico popular y de la oficina de conciliación, definitivamente. Tenemos que exigir más ítems adecuados para estas oficinas, de acuerdo. La propuesta no era increpar ni personal ni profesionalmente al colega Camacho. No sé si se entendió de ese modo, pero yo en ningún momento hemos increpado a la persona. En realidad lo que se observaba es justamente el hecho de que la dirección de la institución de la oficina debe estar pasada por un docente. Y esto se resuelve fácil. Nominalmente, mientras exista un saneamiento normativo e institucional entre los meses de noviembre y diciembre de este año, nominalmente los responsables deben seguir siendo los mismos responsables para efectos de la acreditación. Pero esta facultad, este consejo puede decidir quién va a tener la dirección de ese proceso y quién va a tener la dirección de la oficina desde el punto de vista formal. Y yo creo que esa propuesta, complementariamente al hecho de que el doctor Fiorillo se haga cargo de eso, no rompe con la normativa y no rompe con las reglas, porque nosotros estamos determinando formalmente quién se va a hacer cargo, mientras que existe unos responsables nominales
pero el Consejo Facultativo le está depositando su confianza a una persona para que haga un diagnóstico, propuesta y esté acompañado por una comisión. Por tanto, esta propuesta de que el doctor Fiorello se haga cargo no es ilegal, no rompe con la normativa institucional, sino más bien viene a complementar lo que se viene realizando. Está con el ánimo de fortalecer. Por consiguiente, le sugiero, señor presidente, determinar suficiente discusión y podemos pasar a la votación. Gracias. Pero hay que precisar, básicamente están diciendo de que se le designe al doctor Boris Fiorello. ¿Cómo qué? Es que tenemos que establecer ¿cómo qué? Como responsable de la oficina. Es que hay responsable. Bueno, el responsable está acreditado ante el Ministerio de Sí. Justicia para cumplir esa función. Este responsable se va a hacer cargo facultativamente de esa oficina, de ese personal administrativo y del proceso de reingeniería institucional y normativo. Entonces es el responsable de la oficina y el doctor Fiorello sería el responsable de él, en otras palabras. Ya, perfecto, pero ¿para efectos de qué? De que obviamente se presente un proyecto normativo al respecto y habría que nombrar una comisión. Correcto. Doctor, por favor, la última vez, porque ya... Solo para precisar, yo creo que son 3 temas que hay que resolver. Una resolución que englobe 3 temas. Primero, se entiende que está vigente este reglamento, porque es el que... Y aquí dice que debe ser un docente. Estamos cumpliendo el reglamento para que un docente esté, entre comillas, como director interino, para ver el tema del cargo. Eso dice el reglamento, aquí hay un director, ¿no? O sea, es decir, no estamos haciendo otra cosa que cumplir este reglamento que está vigente. Sé que hay propuestas de modificación, bueno, eso se verá. Primera resolución, sin duda es en ese nivel, que es cumpliendo el reglamento vigente del centro de conciliación. Segunda resolución es pedir precisamente que se cree un ítem formal para este cargo. Formalmente no existe, lo que se está haciendo es una dedicación exclusiva, va a cumplir transitoriamente hasta fin de año esa función, pero deberíamos aquí una segunda resolución exigiendo a la administración central el tema de creación de un ítem para director del centro de conciliación, así clarito, y debería salir una segunda resolución o una misma resolución, como que mejor es siempre separarlas. Y tercero es que se trabaje, se haga una comisión, aquí se puede nombrar la comisión, pero que no solo englobe este tema del centro de conciliación. Yo he planteado todo el tema de interacción, que sin duda nos permitiría tener una propuesta clara para el siguiente año. Esos son 3 temas que creo, o son 3 resoluciones, o debería ser una que contemple esos 3 aspectos. Bueno, la cosa ahora está más clara. A mí también recién me aclara de que podemos vivir en esas 3 resoluciones las actividades. A ver, grave la cosa. Le voy a dar la palabra, doctor. Gracias, presidente. A ver, en el ánimo de ser transformadores también, pero yo, Marcelo, no quisiera que se vuelva ese centro en un aula, porque realmente tiene nomás que darse una funcionalidad y una reingeniería. Lo que sí, en las 3 resoluciones que estoy de acuerdo que dice el doctor Arce, es que debe establecerse también que la designación transitoria, ¿no es cierto?, debe ser en cumplimiento de la resolución ministerial 145-2015 de fecha 12 de agosto de 2015, que da los parámetros. Cuidado que nos estén sancionando, nos estén suspendiendo, porque es una prerrogativa del Ministerio de Justicia. Entonces, por lo menos este director académico no apoyaría una moción que no se dé cumplimiento a esta resolución ministerial en la persona que vaya a ser designada, para efectos de responsabilidad, por favor. Solamente eso, presidente. Gracias, presidente. ¿Sabe qué pasa? El doctor Sergio Castro, pero entiendo que con no mucha
elocuencia sistémica ha intentado hacerse entender en lo siguiente. Los convenios que hemos suscrito con el Ministerio de Justicia y la normativa que ha emitido el Ministerio de Justicia rigen para el funcionamiento de la actividad de conciliación. No rigen para la constitución de la estructura administrativa de esa instancia de conciliación. O sea, no es correcto creer, asumir y entender que el ministerio te va a dar las directrices para que tú las cumplas. No, todo lo que tiene que ver con el convenio y la normativa regula la actividad conciliatoria. El doctor Camacho no va a dejar de hacer nada de lo que está haciendo hasta ahora. O sea, eso es lo que se debe entender. Pero nosotros tenemos una normativa interna que también hay que reivindicarla, presidente. El reglamento facultativo el reglamento interno de la facultad puede ser antiguo, puede ser desconocido, pero está en vigencia. Ha sido aprobado por este consejo, por el consejo universitario. Y nos estamos dedicando a ese funcionamiento. Por ejemplo, ¿no es cierto?, cómo funciona el comité de posgrado, con las reglas de ese reglamento. Por eso va pues el director del consultorio jurídico, por eso va el director de investigación, y no van los directores de carrera que deberían ir, porque en ese momento de la aprobación del reglamento no habían directores de carrera en esta facultad. Debería enmendarse, ¿no ve? Sí, pero no podemos pisotearlo. Pero ese comité de posgrado debería estar más bien integrado por los directores de carrera, pero no había. Pero el reglamento está vigente. Y el doctor Arce nos ha aclarado. El cargo para nosotros es de director de conciliación. Y además designado por el consejo facultativo, no por el decano, como intentó en algún momento hacer Omar Morales. Lo que corresponde es designar provisionalmente al director facultativo del centro de conciliación, como dice nuestra normativa. De ahí para abajo todo va a seguir igualito, igualito. No hay que preocuparse en nada. Yo entiendo pues que probablemente el doctor Fiorilo no les gusta, pero las circunstancias de la vida son así, pues. Uno no elige con quién trabajar en la función pública, pues hereda y se ajusta a aquello. Y lo otro, presidente, de orden, el doctor Beisac, muy técnico, ¿no? De acuerdo al reglamento, hasta la proposición de Sergio Castro, no ha habido ninguna moción en contrario en la proposición del doctor Castro. Está absolutamente aprobada y está absolutamente complementada con lo que dice el doctor Arce. Primer punto, designar provisionalmente al director. Segundo punto, solicitar a la Universidad Central o al rectorado que se gestionen los procedimientos para que se dé el soporte económico, las horas, el ítem, lo que se quiera llamar, para ese futuro funcionario. Y tercero, constituir una comisión que trabaje el reordenamiento integral de la comisión. Pero lo que le quería decir, cuando no hay moción en contrario, el reglamento no obliga a votar, presidente, queda aprobado. La moción en contrario debe ser específica. Es que hay una posición en contrario, es del doctor Vizcarra. De consiguiente, claro. Claro. Solamente en esa resolución que se cumpla la designación de acuerdo a la resolución ministerial 145. No estoy en desacuerdo que se genere la... Pongo en consideración por ello las 3 resoluciones que lo han señalado claramente, creo que el doctor lo ha ordenado, y obviamente tendríamos que nombrar también la comisión para esta reformulación normativa y todo. Por favor, con esa aclaración tendríamos que designar esta comisión. De acuerdo.
Por favor. Perfecto, doctor Arce, el doctor Vizcarra y el doctor Segarra. No sé si están de acuerdo. Ay, perdón, los estudiantes. ¿Usted? ¿Nombre? Ya, pero su nombre, apellido. Yo no me llamo Chuspillo nomás. Perfecto, por ciencia política. Su nombre, por favor, para que esté grabado. Perfecto. Están 3-3, el equilibrio. ¿Ya? Perfecto. Dígame, doctor. Yo pienso que debería yo también estar en esta comisión, tomando en cuenta que soy el actual director del consultorio jurídico central. ¿No? Por lo menos para tener una idea, indagar, conocer. Yo no tengo problema, no hay que limitar tampoco. Si están de acuerdo, está perfecto. Usted más, doctor. ¿Ya? Sí. Si es aportar, no manejen políticamente solo estas cosas, no es aportar jurídicamente. Mil gracias de verdad por ponerse de acuerdo. Tenemos ahora una nota de la directora de posgrado, la doctora Griselda Nieva, que a través de la nota de 30 de octubre del presente año solicita lo siguiente: a través de la presente hago llegar a su autoridad documentación referida al consolidado de notas con una casilla donde indica aprobado y reprobado del estudiante de doble titulación para consideración y emisión de la respectiva resolución por la instancia correspondiente. Se trata de la estudiante Elba Lucía Nina Torres, y que obviamente se adjunta toda la documentación sobre la aprobación para habilitarse en la doble titulación. Por favor, quisiera que se pronuncie para la aprobación de esta solicitud. Perfecto, gracias, no hay nada en contra. Gracias. Ingresamos al punto varios, por favor. O sea que de otra manera hemos concluido. Doctora Arce. Yo quería sugerir, tengo una preocupación central, aquí mismo hemos escuchado el tema de la crisis de la universidad, etcétera. Y yo no creo en la crisis de la universidad, quiero conocer la universidad. Es una universidad que administra más de 1.000 millones de bolivianos, que está mal administrado y en el que hay algunas facultades que se benefician en desmedro de otras, en toda la universidad. Y creo que es un tema que a mí me preocupa porque hace 2 años se ha entregado un edificio en una facultad con 600 alumnos, hoy se está construyendo un hospital veterinario con 800 estudiantes, y nos dicen que no hay plata en la universidad. Se han contratado en este año alrededor de 50 nuevos funcionarios y nos dicen que no hay plata en la universidad. Primer tema que quiero que quede claro, porque lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Me interesa que se trate el tema económico. Primero, entiendo que se está trabajando o está en cierres la aprobación del presupuesto facultativo. En el presupuesto facultativo me interesa que se incorpore el tema de la deuda, entre comillas, o del préstamo que le hace la facultad a la universidad en la gestión de la doctora Ivanovic, que yo conocía 40 millones de recursos asignados de la facultad con IDH y 6 millones del posgrado. Si 46 millones se le da a la universidad para que pague sueldos en el periodo de COVID. No había problemas, incluso la gestión Juan Ríos consigue un decreto que autoriza el gastar IDH, pero justo lo que nos costó ahorrar como 8 o 10 años, y que otras facultades se lo gastaron y nosotros estuvimos ahorrando para construir el bloque de la facultad, el bloque nuevo,
la casa gana, ¿no? Se nos dice que nos preste. Entonces me interesaría que ese tema lo podamos analizar, planteando que en ese tema se analice, uno es el presupuesto y otro el tema de la deuda, exigir la devolución de los recursos. No será al día siguiente, pero que quede claro que no podemos dejar pasar que 46 millones que nos costaron ahorrar durante más o menos 10 años, de pronto se hayan desaparecido. Ya en la gestión pasada se logró, en la gestión Julio Medina, que nos asignen, y aquí está precisamente alguien que estaba ahí en presupuestos, 18 millones como parte de esa devolución, que tampoco sé en qué ha quedado. Son 18 millones de bolivianos que se asignó a la facultad, que estaba en el preventivo, pero que no sé ahora dónde está, y que sin duda nos hubiera permitido comprar un edificio, gastar en inmobiliario. O sea, no tenemos, hay asientos que se están elevando de una a la otra y nos dicen que no hay plata, ¿no? Bueno, estoy planteando que analicemos el tema económico, tanto el presupuesto como este tema de la deuda. Gracias. La palabra del doctor Claus. Es sobre el mismo punto. Yo quisiera enriquecer la propuesta del doctor Arce en el siguiente sentido. En el pasado, en su mejor momento, la universidad llegó a recibir hasta 230 millones por el IDH. Progresivamente ha ido reduciendo hasta el momento de la pandemia, que igual seguía abordando 120. Después que ingresamos de la pandemia es una caída libre que en la actualidad probablemente no cerremos con 35 millones de bolivianos este año. Si usted asume que el seguro de los estudiantes o ese convenio de salud son 25 millones de bolivianos y se asume que las becas IDH de toda la universidad, que son un ejército de creo ya 1.500, redondean 5 millones, todo el IDH histórico se va a ir en el seguro y en las becas IDH. ¿Qué quiero decir? De aquí en adelante ninguna facultad va a tener mucho IDH para su equipamiento. Yo entiendo que nosotros, del devengado del pasado, que la universidad tiene como unos 120, 80 millones todavía, entiendo que ahí nos han reservado parte de esa deuda que dice el doctor Freddy, pero también comprendo que si hubiera comprometido y aceptado que usemos esos dineros en ese proyecto de construcción de edificio que no sé si se va a seguir llamando Portal o llámese Puerta, lo que sea, en el que yo no creo, presidente. Si yo no creo que la universidad tenga las condiciones actuales de hacer ese proyecto que ha ofertado a varias facultades, en el que nos han dicho que nos van a compensar por esos, no sé, 18, 20, pero son 40, como dice el doctor Arce, ¿cuánto nos tocaría un piso, 2 pisos? Yo creo más en lo real y en lo concreto. Yo creo más en liberar esos nuestros recursos, ver la posibilidad de adquirir inmuebles de manera directa, como ha hecho sociología, como ha hecho economía, como han pensado muchos, y el restante destinar a un verdadero proyecto macro con visión de 5 años de fortalecimiento de la renovación de la infraestructura facultativa en lo físico y en lo académico. Creo que así todos los que estamos sentados aquí vamos a quedar más elegantes y mañana vamos a poder pasear por aquí diciendo que hemos podido hacer algo. ¿Qué es lo contrario? Un data que cuesta $600, un data. Yo podría hacer como director de carrera abusivamente un seminario y recobrar 600 y cada mes poner un data, pero con seguridad que nos van a sacar la mugre. Un data no podemos comprar, un data. O sea, esa regla que había en el pasado de que después de 20,000 bolivianos tenías que recurrir al DAF, ya nadie la quiere respetar. No puedes gastar ni 5,000 ni 20,000, porque si pudieras gastar 20,000 bolivianos, podrías comprar 4 datas, pues, y podríamos ir avanzando. O sea, no vamos a hacer nada y vamos a ser ave de paso, gestores de la administración académica nada más, si no destrabamos los recursos.
y yo quiero complementar la propuesta del doctor Arce de que revisemos en este consejo en algún momento con los insumos que nos pueda dar el licenciado 14, ¿no? Si nos seguimos acogiendo a ese proyecto universitario de construcción o nos desmarcamos y utilizamos esos pocos recursos que hay para hacer algo por la facultad. Caso contrario, en el tiempo ni aquello. Yo cierro con esto, presidente. Usted va al final de la facultad y parece una alcaldía, pues hombre. En todo lado están construyendo en tecnología. Aquí no ha podido venir ni un pintor, no puede venir ni el de mantenimiento a arreglar 2 enchufes. Y allá por todo lado es construcción del kiosco, construcción de la asociación, construcción de tal. Ya basta, pues, presidente. O sea, basta de permitir que como burros de carga sigamos sosteniendo una comodidad y una burocracia de una facultad que poco bien le ha hecho a la universidad. Comenzaremos a pelear por nuestras cosas, por nuestros recursos. Por ejemplo, en algún momento va a haber el debate. Yo le propondría a este consejo, si no nos van a dejar utilizar los recursos que generamos con el examen de ingreso, cóbrenles pues 50 bolivianos a esos pobres jóvenes del país. ¿Va a cobrar 800 bolivianos para que el rector siga contratando eventuales? No, pues, le hace daño a la universidad, le hace daño a la facultad y le hace daño a 2.000 jóvenes que vienen a postularse. Hablaremos las cosas como tienen que ser. Hacemos examen de ingreso, pero nos permiten disponer los recursos. Si no, examen gratuito, pues como dice la universidad. ¿Para qué vamos a seguir haciendo? Pero yo me he salido un poco por la efusividad y la contención que tengo de hace muchos años de la historia de esta universidad. Lo cierto, presidente, es que hay que decidir si liberamos esos recursos o seguimos anestesiados esperando que en 20 años se haga esa construcción y nuestros recursos siguen enganchados ahí. Eso es lo que yo quiero proponer como discusión. Gracias. No, definitivamente tienen muchísima razón al respecto, mis queridos colegas. Y esto también es un poco por el aspecto político, de verdad, porque estamos tan divididos en esta facultad que nos hemos convertido en una facultad que no interesa a las demás facultades o autoridades. Algún día o algún rato nos uniremos y tomemos medidas de hecho para hacernos respetar también en esta facultad, de verdad les digo. Sobre todo, y verdad, pues entre comillas, yo manejo esto de la construcción de lo que es el nuevo edificio. Ojalá se dé, esa es mi única esperanza, se da eso y me jubilo inmediatamente. Sí, lamentablemente. No sé si puede hacer algún comentario al respecto o después nomás vamos madurando, mi querido licenciado. Bueno, señor presidente y señores consejeros, evidentemente el doctor Freddy Arce y el doctor Marcelo Claros han sido muy precisos en el tema de que la facultad tiene pocos recursos. A la fecha, lo que teníamos en ahorro de IDH eran 13 millones, lo que nos han certificado a principios de este año. Y eso se está manteniendo, como dice, en la congeladora por el tema del nuevo edificio. En lo que es recursos propios de la facultad, se ha generado alrededor de 1.800.000, de los cuales por resolución del Consejo Universitario había un préstamo que no ha retornado hasta ahora, que son cerca de 700.000 bolivianos que ha sacado la Administración Central, como dice el doctor Claros, con fines de pagar salarios y etcétera, ¿no? Los cuales a la fecha han impedido pues que cumplamos con las obligaciones de pagar 5 cursos de verano que están pendientes y los cuales evidentemente a la llegada a esta facultad todavía no estaban listos para pagar, pero hoy en día tenemos ya saneado los documentos y lo demás para pagar por lo menos 3. En realidad la facultad tiene una deuda de 3.5 millones más o menos, que es una deuda flotante a cursos de veranos, y tenemos un curso más que es de examen de grado dinámico del 2019, entonces en balance la facultad debe y pues generamos recursos que no estamos pudiendo disponer, y como dice el doctor Claros, hay desde agosto han dispuesto que ningún recurso sale
si no tiene autorización del director administrativo financiero, que así se ha dispuesto, pues entonces tiene muchas otras autoridades al decir que pues solo administramos la parte académica y poco o nada estamos pudiendo hacer en la parte de adquirir equipos, que está totalmente ya vetado desde agosto por tema de austeridad y lo demás, ni una impresora, nada, ¿no? Sí, a principio de año se podía hacer algunas cosas, entonces es un tema que dice el doctor, hay que poner los números. Yo creo que puedo hacer un informe un poco más amplio para el siguiente consejo que determina, para hablar con cifras más claras, ¿no? Tiene la palabra el doctor Vizcarra. Sí, yo voy a cambiar un poco el rumbo. Desde el 10 de noviembre todos los colegas que asisten a clases presenciales ya hemos definido y determinado que simplemente firmen las planillas, eso está en el calendario académico. Pero no así para un buen grupo de colegas docentes que están en las clases virtuales. Provincias. Y no solamente provincias, sino algunos colegas que por razones de fuerza mayor están dando clases. Entonces a ellos se les sigue controlando con el sistema. Entonces la propuesta es que se saque una resolución de consejo facultativo indicando de que el control que se realiza, creo que es el PST si no me equivoco, para los docentes que dan clases virtuales sea solo hasta el 10 de noviembre. Creo que eso es obrar en justicia, es obrar en ecuanimidad, porque hay que reconocer que para ellos sí ha funcionado todo el año y draconianamente el control. Entonces, por su presidencia, quiero poner en consideración de este consejo facultativo de que se apruebe la resolución en ese sentido, presidente. Gracias. En consideración, perfecto, aprobado. Sí, doctor, si no es cuando quiera venir aquí, cosas, esto, ¿qué cree que es esto? Un segundito, antes que me olvide, por favor, hay docentes y estudiantes que están presentando propuestas muy interesantes para que sea considerado en Sucre, en esta cumbre que está realizando el Tribunal Supremo de Justicia. Hubiese querido llevar toda esa propuesta personalmente porque me autorizó el viaje este consejo, pero lamentablemente por esto de los pasajes desechado ir, pero vamos a enviar por favor las propuestas. Ya quería comunicarles eso. Tiene la palabra el doctor. Muchas gracias. Bueno, creo que me perdí un poco si estábamos proponiendo temas para varios o los hemos ido aprobando. Creo que ya hemos aprobado, creo, lo del tema de recursos. Creo que debe estar encaminado uno sobre los recursos, número uno, a tener un saneamiento de cuáles son las deudas que el nivel central tiene, pero creo que de todos modos se debe resolver que la administración central permita usar los recursos propios de la facultad en los proyectos que la facultad determine, independientemente de las deudas que tienen que ser honradas y devueltas por parte de la administración. Pero creo que eso lo podemos ver en una sesión extraordinaria más adelante, pero creo que ese es el sentido. Un elemento que quería poner sobre la mesa con referencia a la resolución 137, hemos tenido una asamblea de docentes, habida cuenta de que había un procedimiento establecido en la resolución 137 que no ha sido debidamente cumplido y como emergencia de aquello se han desarrollado varios descuentos. Con una gestión que hizo la asociación con el director académico hemos acordado que se suspenda la aplicación de dicha resolución, pero habida cuenta de que es una resolución aprobada por el Consejo Facultativo, creo que este mismo Consejo debería aprobar dos cosas. Número uno, determinar la suspensión de la aplicación de la resolución 137 en lo que resta del año formalmente, organizar una comisión para que
el sistema de control de asistencia del docente pueda estar reglamentada a partir de un procedimiento adecuado, prolijo y demás, que sea debidamente comunicado a los colegas docentes. Eso lo podríamos organizar, digamos, a lo largo de este fin de año, cosa de que fuera debatido seguramente a principios de la siguiente gestión. Pero un segundo aspecto sería interesante que este Consejo resuelva, habida cuenta que no se ha cumplido con el procedimiento de la 137, que por las instancias administrativas correspondientes se gestione la devolución de los descuentos realizados por el mes de octubre de este año. Esa gestión técnicamente es viable y posible si es que este Consejo Facultativo así lo resuelve, no necesariamente por instancias de la DAF, inclusive por instancias de la Federación Universitaria de Docentes. Así que no meritaría una carga fuerte para la facultad, simplemente hacer una gestión administrativa, que no sea cada docente el que lo haga, sino que todo se tramite en bloque a partir de eso. Así que esa es mi propuesta, señor presidente. Pero eso está, básicamente está en la asociación o las entidades gremiales para reclamar esa situación. Lo que pasa es que... Y no el Consejo Facultativo. No, una precisión, señor presidente, si me permite. Si es que no se determina institucionalmente la devolución, la gestión que vayamos a hacer, inclusive la Federación Universitaria de Docentes, va a ser rechazada in limine. Tiene que existir una resolución institucional que determine la devolución de esos montos para que después la asociación haga los trámites correspondientes. A ver, primero el doctor Vizcarra y luego el doctor Claros. Gracias. Otra de las propuestas que quería hacer, básicamente, que se ha adelantado Sergio y apoyo la moción, es de que se deje en suspenso la resolución 137 para efectos de auditaje hacia adelante. Entonces, para formalizar aquello, apoyo la moción de Sergio, pero quiero poner en consideración por su presidencia de que se apruebe esta y se saque la resolución correspondiente. Ese debería ser el procedimiento, y luego quisiera seguir haciendo uso de la palabra porque tengo otra propuesta más, presidente. Bien, en consideración, por favor, la propuesta para resolución del doctor Segar. Sí, bien, aprobado. ¿Es sobre el tema? Pero ya lo hemos aprobado, mi querido doctor. Tiene que haber una nota, presidente, de su autoridad o del director académico con el texto que quieran, en el que se reconozca que los descuentos no se han ajustado al procedimiento establecido. Con eso, la DPA le va a autorizar a la FUT que le devuelva. Sí, pero con la resolución. No, la resolución puede decir eso, pero tiene que haber una nota de la autoridad que aclare que esos descuentos no se han ajustado, como se quiera redactar. En caso contrario, la gestión que haga cualquier colega individualmente no va a haber, porque la única forma de devolver es la FUT. Esos recursos ya están en la FUT, en camino a la FUT, ya no los devuelve la universidad. Y la FUT solo devuelve si la DPA le manda la lista en la que se ha vertido el descuento erróneo. A ver, pasaré al señor director académico precisamente respecto a eso. Si no hay eso, no. Gracias. En la gestión pasada, y lo voy a mencionar, mi amigo Cristian Arce, ha hecho devolver a varios colegas se podría decir, descuentos, sin necesidad de nota alguna, ni de resolución alguna. Es más un tema estrictamente gremial. Ahora, lo que sí, en honor a la verdad, acordamos en la asamblea de docentes es que sean justificados, ¿no es cierto? Yo no me hago problema si el Consejo desea sacar una resolución en el sentido de que se proceda a la devolución de los descuentos, pero que estos sean justificados también, en el sentido de que facilitaría aquello, la devolución mediante el gremio. Pero reitero, en anteriores oportunidades y casi permanentemente se ha hecho devoluciones sin necesidad de resolución alguna. Pero si va a fortalecer
el descuento, la devolución de los descuentos, yo no me hago problema en firmar carta alguna, pero en ese sentido, de que deben ser previamente justificados. Yo creo que eso es lo mínimo que deberíamos de exigir. El procedimiento, presidente, por favor. La gestión pasada, yo era el que devolvía todos los descuentos, presidente. O sea, el que autoriza y el que le pone la firma a la devolución es el ejecutivo de la FUD. Y un ejecutivo de la FUD inteligente lo hace con absoluto cuidado, porque esos recursos son públicos, no son como los recursos de los aportes. El decreto reglamentario establece que la institución descuenta por atrasos y esos deben ir a los gremios para canastones y actividades deportivas y culturales. Entonces, solo se devuelven los dineros descontados indebidamente. Si no hay una declaración de descuento indebido, ningún federativo de la FUT lo va a devolver. Y en estricta aplicación de lo que se ha debatido en la Asamblea, es que cuando emite el Consejo esa resolución, dice que la ausencia del docente iba a ser puesta en conocimiento del docente para que la descargue. Ese presupuesto fáctico para aplicar la consecuencia o sanción no se ha cumplido. Por tanto, reconociendo indebidamente la propia aplicación de esa norma, es menester reconocer que los descuentos no se han ajustado a ese procedimiento, por tanto, deben ser devueltos. Y no es necesario justificar nada, presidente. Ahí está la justificación. El procedimiento no se ha cumplido. Eso lo planteó el ejecutivo de la asociación. Ese creo que es el camino que engloba la devolución de todos. Caso contrario, unos cuantos van a lograr la devolución y otros no, y no es correcto. Yo entiendo obviamente la preocupación, pero no sé si tiene competencia el Consejo Facultativo para ello. Esa es la diferencia. Tiene la palabra el doctor Arce. En realidad, la competencia nace de la resolución que regula el tema de los descuentos, si no, no estaríamos tratando aquí. Creo que ahí está la competencia, ¿no? Yo tengo mis observaciones a la misma resolución y a la legalidad de esa resolución, pero no voy a entrar en discusión de eso, porque hasta la asesoría legal hace unas justificaciones traídas de los cabellos para justificar un descuento. Me parece realmente ya no sé, un absurdo, ¿no? O sea, y no estamos en esa discusión, no estamos cuestionando la necesidad de que se controle, sino porque al final las normas están establecidas, no hay que crear nuevas normas. Hay reglamentos, el reglamento general de la docencia, el reglamento de la carga horaria, regulan cómo se debe proceder. No es nada nuevo en la universidad, pero no es, o sea, con innovaciones no procede. Para querer proceder con las innovaciones, señor presidente, hay que tramitar la modificación de los reglamentos universitarios. Hay que tener la certeza de que cualquier resolución que modifique el reglamento general debe ir a una modificación. Pero no estoy entrando en esa discusión. Creo que en su momento podríamos, cuando se haga la revisión, se analice el tema, veremos en detalle el tema, porque yo creo que es necesario hacerlo. Lo que sí es importante, y a partir de su intervención, la competencia nace de que hay una norma interna que resuelve una resolución de consejo que establece un procedimiento que no se ha cumplido. En función de eso es que se plantea que se emita una resolución que en esos casos, no habiéndose cumplido, se pueda emitir una resolución disponiendo la devolución de los recursos. Nada más, no afecta en los hechos a nadie, sino al cumplimiento de la propia norma interna que emitió este Consejo, que yo por suerte, que es claro, yo la observo, porque creo que es incluso ilegal, porque no se han modificado los reglamentos generales que regulan este tema. Pero bueno, ese no es el tema de la discusión, lo discutiremos en su momento. Simplemente eso, señor presidente, gracias. Bien, en consideración la aprobación de esto, bueno, queda aprobado entonces con el... No. A ver, vamos a dar la palabra al doctor. ¿De qué se trata, doctor Camacho? Sí, la palabra, doctor. A ver, en la anterior sesión ya se había determinado que se vea el tema de la prueba de suficiencia académica. Y hay un reglamento, ¿no? Como se les había informado en la anterior sesión,
y ese reglamento requiere que en primera instancia se nomine por el Consejo Facultativo una comisión de administración de la prueba de suficiencia académica, que debe estar compuesta por el decano, 2 delegados docentes y 2 delegados estudiantes titulares del Consejo Facultativo. Esa comisión tiene que elaborar la convocatoria, designar responsables de la inscripción, etcétera, toda una serie de labores que son como 15, y luego de pasar a nominar también a un comité de elaboración y calificación de la prueba de suficiencia académica, etcétera. Lo que nosotros hacemos en gestiones pasadas es directamente aprobar la convocatoria, etcétera. Ahora no, ahora hay un procedimiento en el que el primer paso es la generación de esta comisión de administración de la prueba de suficiencia académica, que tiene que estar, vuelvo a reiterar, compuesta por el decano y 2 delegados titulares, docentes, 2 suplentes. Entonces yo pediría que para empezar a trabajar con tiempo respecto a la prueba de suficiencia académica, se nominen en esta sesión a estos responsables. Obviamente en esta comisión participan también los directores de carrera, el director académico y la oficina educativa, pero quienes tienen que establecer esas responsabilidades son el Consejo con esta comisión. En consideración la solicitud del responsable de la oficina educativa. Creo que es valioso, señor presidente, iniciar el andamiaje institucional para el examen de ingreso, porque nos va a pisar. Entonces tengo entendido que esta comisión es la que propone el cronograma y propone las demás cuestiones. Entonces, ¿quién es la comisión que elabora el examen? No, la que elabora el examen es una comisión académica. Exactamente. Esta comisión es administrativa y la otra comisión es académica. Entonces creo que podemos hacerlo, señor presidente. Por si acaso, perdón, en la elaboración del examen no interviene un estudiante. No. Pero esta primera comisión es la que la va a elaborar todas las calificaciones. A ver, por favor, en consideración para la sugerencia también de los que van a formar parte, el doctor Arce, luego el doctor Vizcarra. Mi Después sugerencia la simple, consejera señor decano, en realidad deberían ser los delegados que vienen de las carreras, el delegado docente y el delegado alumno, en ambos casos. Creo que ellos deberían ser, porque al final es el nexo con la, porque digamos las competencias, en el caso mío, bueno, estoy más seguramente en comisiones que tengan que ver con el tema universitario, pero este tema, creo, mi sugerencia es que sea en este caso el doctor Arratia, que viene por derecho, y el alumno que viene por derecho, no sé quién es. En el caso de ciencia política lo mismo, el delegado de ciencia política docente y el delegado alumno de ciencia política. Creo que eso corresponde en aras, digamos, de equilibrio, ¿no? Sin embargo, quiero comentar aquí, y voy a sugerir, aunque pueda ser polémico el tema, yo creo que en el caso de ciencia política no hay que pensar en el examen, hay que pensar en ingreso libre. Lo digo y lo voy a proponer, porque creo que es importante que ya, si se va a abordar el tema de la admisión, tomemos una decisión sobre este tema, que eso nos puede permitir, porque ya se lo ha hecho en la universidad, lamentablemente en la lista que se ha aprobado en el Consejo Universitario no está ciencia política, no podemos poner en riesgo, porque la verdad entiendo que hay 2, 3 paralelos en el primer año, hemos llegado a momentos en que habían 14 inscritos en ciencia política y que vamos a tener que cerrar los cursos. Creo que me parece que lo estoy planteando porque estamos tocando el tema de la admisión. Esto es un tema que se analice, esta comisión puede analizar también ese tema, si es que se va a tomar el examen en el caso de ciencia política o se plantea ya. Yo lo dejo, está aquí el director, por ahí estoy excediéndome, pero es mi sugerencia en el tema. Además, segundo tema que me interesa, yo entiendo que habría que pensar en 2 exámenes, por eso me parece oportuna la propuesta de un examen fin de año y otro examen al empezar la gestión. Creo que eso nos podría generar recursos para cubrir un poco las deudas que se tienen respecto al tema de pago del verano, y bueno, algunos colegas docentes pueden tener un buen fin de año. Gracias. En consideración, por favor, la propuesta respecto a los exámenes de admisión. Gracias, muy de acuerdo. Yo creo que los más interesados y los que deberían involucrarse son los delegados de los consejos de las carreras. En eso estoy completamente de acuerdo.
pero yo quisiera aditamentar a la propuesta que hace el doctor Arce que también la oficina educativa sea parte de esa comisión, es decir, serían 5 miembros para que por la experiencia que tiene, o sea, pueda un poco presentar el proyecto, etcétera, etcétera, y no estemos empezando de cero. Aprovechando, yo también, aunque no crean, si se da la posibilidad, podríamos aperturar el ingreso libre a ciencia política. Lo que sí me parece es que deberá salir, yo creo, procedimentalmente del Consejo de Carrera de Ciencia Política, en el sentido de que ellos son los responsables de delinear las políticas, etcétera, etcétera, pero personalmente lo adelanto, si esa fuera la decisión, yo me adscribiría también a aquello, porque creemos de que no necesariamente se tiene que revalidar algo que requiere la prueba de suficiencia, porque eso es bien subjetivo, ¿sí? Hay otras formas hoy en día de validar los conocimientos y no necesariamente de esa manera. Bueno, pero es otro tema que quizás en otro momento se lo discuta. Bueno, está en consideración, pero cuidado después que tengamos problemas y digan también para ciencia jurídica queremos lo mismo. Al estudiante hay que estudiar de verdad en ese sentido. Y tienen toda la razón, porque habría que buscar otro mecanismo entonces para la admisión. Hay que tener cuidado, yo los ruego, por favor. Tiene la palabra el doctor Baizal. A ver, presidente, por experiencia les digo que en la carrera de Ciencia Política no es la primera vez que estoy. Tuve gestiones anteriores. En una de las gestiones, en la primera vuelta hemos logrado cubrir la cantidad de docentes que necesitábamos. Efectivamente, en la época de Ronald del Barco, apenas llegaron a 14, creo, o menos, la cantidad de postulantes. Ese fue trágico, ¿no? Un escenario muy detestable. Pero yo estoy de acuerdo que se constituya la comisión presidente, ¿no? Y que se examine todas las posibilidades, digamos, para la carrera de ciencia política. Yo creo que va a ser en el mejor sentido para lograr un buen resultado. En el sentido de ciencia política estaría el consejero Lavallén, digamos que está la consejera también que quiere participar. Ciencia política estaría representada y con los de derecho trabajarían y nosotros nos sometemos a las sugerencias, recomendaciones que puede hacer esta comisión. Perfecto, entonces en este sentido, pero entremos nomás ya para la comisión, por favor, les ruego, ¿quiénes van a formar parte? Y han dado dos de ciencia política. Por eso. Ya. Entonces, podemos poner directamente a consejeros titulares y a consejeros docentes titulares, punto. Así no entramos en discusión. Para precisar, serían los dos facultativos, docente y estudiante de Derecho, y los dos facultativos de Ciencia Política, titulares, más la oficina educativa, presidido por el decano. Creo que esa sería la propuesta. Perfecto, sí, porque tiene muchísima experiencia además aquí el doctor de la oficina educativa. Primero respaldar la propuesta, pero una precisión quizás. Dos elementos sugeriría como asociación, ya que no vamos a ser parte de la comisión, a la comisión que vaya a elaborar la propuesta. En primera instancia, el no tener una prueba, tal vez un poco por el tema de ingresos nos pueda perjudicar un poquito. Entonces, tal vez, aunque sea una prueba psicotécnica, creo que vale la pena considerar. Y si hubiera ingreso libre, sí, solo como sugerencia a la comisión, tal vez pensar en un tope máximo. Porque si hubieran 5.000... Perdón, doctor, perdón que le corte. Esta comisión es más para función administrativa. Tiene que nombrarse otra comisión para las pruebas. Entonces, ahí van a estar seguramente los docentes muy de prestigio, fundamentalmente, no como lo hemos hecho. Creo que con eso concluimos, doctor. Perdón, tiene la palabra el consejero. Con esto acabamos. Muy buenas tardes, presidente del Consejo y a todos los miembros del Consejo.
En primera instancia, bueno, yo quería prácticamente hablar de dos cositas, así concretamente. Uno, bueno, en todo caso, queremos exigir a su presidencia como estudiantes, representantes de nuestra facultad. Muchos están con la duda de que si se va a abrir o no el sistema para la cuarta mesa. Sería ideal que ya pueda salir de una vez la resolución para que se pueda de una vez subir las notas de los estudiantes, porque hay mucha preocupación de los estudiantes, ¿no? Sí, se ha aprobado, pero no hay todavía la resolución. Por otro lado, señor presidente... Pero un segundito, vayamos por partes. Ya se ha aprobado el Consejo, eso está siguiendo su trámite correspondiente, yo no tengo ningún inconveniente. Básicamente es un poquito de paciencia, porque ya ha dispuesto este Consejo Facultativo. Ahora sí. Gracias, señor presidente. Por otro lado, era necesario, y justamente la vez pasada en el Consejo habíamos tocado un tema importante, es justamente el predio al lado de la facultad, que antes era bienestar y ahora es deporte. Señor presidente, hemos visto algo importante en nuestra facultad y que hay muchas deficiencias en sí, ¿no? Y yo de verdad estoy muy complacido como representante estudiantil cuando el doctor Freddy menciona el tema de los recursos económicos, que eso no lo voy a hablar. Pero hay una cosa importante en nuestra facultad que no funciona y que sí es necesario, y es el tema de la biblioteca. Hoy por hoy entiendo yo de que la biblioteca de arriba está ocupado por otra persona, por otro doctor en este caso, que no estamos en contra, por supuesto, pero sí que vemos la necesidad de muchos estudiantes que necesitan un expediente, la biblioteca de expedientes más precisamente. Yo sugiero a este consejo de que ese predio se pueda ocupar pues para una biblioteca de expedientes. Ese predio entiendo yo de que es parte de la administración de esta facultad. Cuando logremos recuperar, definitivamente lo vamos a hacer. No es fácil. Por eso, lamentablemente, tratamos de solucionar esos problemas que nos han causado otras personas. El mismo kiosco de humanidades se han agarrado también los de humanidades. Es que no es ir a decir, me entro y punto. No es así, por mucho que disponga el Consejo. Por eso es que vamos a ir un poco dialogando con los de la FUL, son los que se oponen a los de la FUL. Entonces, déjenme un tiempo para poder solucionar eso, ¿ya? Listo. Muchas gracias, señor presidente, por la duda. De todas maneras, hay una cosa que más queríamos agregar a este tema, ya para finalizar. Nosotros, como estudiantes, representantes de esta facultad, no tenemos una instancia o un predio para que los estudiantes que tengan algún problema, un inconveniente o una denuncia nos puedan encontrar. Y hemos visto esa deficiencia, no solamente ahora, seguramente mucho tiempo, pero lo que nosotros queremos como consejeros comprometidos, debemos nosotros habilitar mínimamente una oficina. Lo que nosotros estamos proponiendo, señor presidente, es de que esa caseta verde que no tiene ningún tipo de uso se pueda habilitar para la consejería estudiantil, para que los estudiantes vengan y se aproximen para poder atenderlos, porque de eso se trata la representación. No solamente es venir aquí a votar. No. Tenemos que de alguna eso no manera... se va a aceptar, por mucho que el Consejo no tiene competencia. Para eso están los señores. Eso se va a disponer para otras actividades, o sea, no para este tipo de reuniones. Así que eso no voy a darles definitivamente. Bueno, es una solicitud que nosotros lo estamos haciendo. Sin embargo, yo creo que lastimosamente es eso, ¿no? A ver, solamente para finalizar con este tema. Los centros de estudiantes, en primera instancia, están en disputa. Segundo, cuando esos centros de estudiantes entran, solamente pues entran a robar. Solamente vienen ahí a calentar el asiento, no hay verdadera representatividad de los estudiantes. Sí, pero esto no, es que es eso. Yo como autoridad ni el Consejo puede resolver si roban o no roban dentro del gremio. Por favor, paremos esa situación. Pero lo que queremos nosotros, para ya finalizar, lo que nosotros queremos es que hacer un trabajo serio, real, como consejeros. Tenemos que atenderlas. Hay muchas cosas que necesita esta facultad y en primera instancia tenemos que pues tener mínimamente un predio para que podamos estar ahí. Ya hemos hecho una carta pertinente, hemos dicho, eso no se va a utilizar como búnker. Para empezar, solamente para aclarar, no estamos buscando para que ahí vengan a permanecer estudiantes, simplemente para que se pueda hacer la atención como corresponde. Voy a analizar su carta, por favor, pero el Consejo no puede. Ya, gracias. Doctor, con esto acabamos, por favor, les ruego.
temita damos por más de concluido. organización interna. Ya en la primera sesión, en mi primera intervención planteé, teníamos, el doctor Julio Beizaga se trabajó en un reglamento de sesiones del Consejo. Yo le pregunté si estaba vigente. Me gustaría que para la próxima sesión podamos revisar eso, un poco porque además, por ejemplo, no hemos resuelto esto, una nueva gestión, hay nuevos delegados, docentes, estudiantes, hay que hacer comisiones del Consejo, no hemos discutido la comisión académica, la comisión administrativa, son comisiones que deben constituirse, porque muchas de las actividades que estamos haciendo deberíamos delegar a la comisión administrativa, a la comisión académica. Creo yo, para la próxima sesión planteo, señor decano, discutir este tema del reglamento interno y la constitución de las comisiones. Pero eso para la próxima sesión. Perfecto, y unas doctor. sugerencias respecto al tema. Yo he sugerido que ellos puedan tener un ambiente como consejeros, pero no solamente ellos. Yo, la verdad, cuando hay sesión de consejo, estoy buscando dónde sesionar, cuando es virtual. Vengo a la facultad y en algún rato he estado aquí, etcétera. Habrá que pensar. Hay un predio al frente y aquí está 14, el que debería resolver el tema, que es la aula Che Guevara, que es un lugar, digo, en esa lógica de guerra de posiciones, ¿no? Queremos lo agradado, pero tenemos ahí un ambiente donde están las cosas viejas, las rotas. Si están viejos, rotos, hay que dar de baja y una vez ese ambiente, el gallinero, podemos darle utilidad. Depósito, no todo es bien. No, ya, pero ya, escúchenme, pero podemos buscar depósito en otro lado, ¿no es cierto? Digo, Es que no hay dónde, doctor, es que ¿cuánto no quisiera tener ambientes y darles a cada uno, si es posible, una oficina? Lamentablemente no hay, seamos reales. Yo le digo, a ver, revise, vaya, yo conozco, sé lo que estoy No, hablando. yo también conozco eso, No doctor. sirve, más de la mitad hay que dar de baja, podemos tener también, digo yo, como una alternativa, además en esto de ir tomando posesión. A mí me parece interesante lo que se ha hecho con las, digamos, las casetas, bueno, las, ¿qué se llaman? Pahuiches. Aquí también debe haber pahuiches y debemos copar ese asunto y en algún momento, de acuerdo a la planificación Está este lado, pero el tema es presupuestario. por eso, pero por ejemplo en el caso de la FUT, en la planificación universitaria está donde es transportes, no es ahí. Entonces empezaremos en eso que es si podemos recuperar ese ambiente que hoy es de almacén, sería interesante, hasta podría ser un aula, señor decano, yo le digo, y buscar un lugar donde podemos llevar las cosas viejas, no nada más. Si por un ambiente ahí pequeño casi se matan, por Dios. Ya. Damos por concluido. Gracias a ustedes, de verdad, mil gracias.